Buenas tardes, soy la doctora Marisol Ibarra Ramírez, soy profesor del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy vamos a revisar el tema defectos congénitos, con el objetivo de que puedas definirlos, clasificarlos y a su vez iniciar el abordaje de un paciente con defectos congénitos que te permita integrar una impresión diagnóstica para ofrecer un manejo a estos pacientes de forma integral. ¿Qué son los defectos congénitos? Es cualquier anomalía estructural o funcional que esté presente desde el nacimiento. Puede ser clínicamente evidente a la revisión del recién nacido o incluso en la actualidad la mayoría de ellos pueden ser detectados de manera prenatal utilizando herramientas como el ultrasonido. Sin embargo, la definición también va a incluir aquellas alteraciones a nivel funcional que puede que no sean tan evidentes al nacimiento, como la discapacidad intelectual en algún grado leve o la alteración en la función de alguna enzima que genera lo que conocemos como errores innatos del metabolismo, los cuales también se clasifican como defecto congénito y que van a generar alteraciones en la función del paciente, generando posteriormente secuelas en su desarrollo. A lo largo de la historia se ha descrito a los individuos que al nacimiento presentaban una malformación o defecto congénito evidente al nacimiento. Obviamente la mortalidad de estos pacientes era extremadamente alta e incluso la mayoría de estas civilizaciones clasificaban a estas familias como malditas o que era un castigo divino relacionados con la magia y estas cuestiones que todavía no entendían un origen biológico de esta situación. Hay incluso en algunos textos muy antiguos la descripción bastante detallada de estas alteraciones al nacimiento. Otros autores incluso resaltaban ya la asociación de ciertos factores ambientales o enfermedades ya descritas que pudieran asociarse con el riesgo a desarrollar descendencia con defectos congénitos. Tal es el caso de la sífilis, que desde el siglo XVI ya era reconocida como una potencial causa de que los afectados de esta enfermedad tuvieran descendencia con malformaciones al nacimiento. ¿Y cómo se encuentra el panorama de los defectos congénitos a nivel mundial? Desafortunadamente es una de las principales causas de morbimortalidad en el recién nacido y el neonato. El 6% de los recién nacidos vivos van a nacer con un defecto congénito a nivel mundial. Esto representa 7.9 millones de niños cada año y desafortunadamente 3.2 millones de niños van a morir antes de los 5 años a consecuencia de un defecto congénito cada año. En México, de acuerdo a diferentes reportes, tanto hospitalarios como de la Secretaría de Salud, y en nuestro hospital, que también llevamos un registro que envía información a grupos internacionales de la OMS y de Latinoamérica, tenemos aproximadamente 59.2 por cada 1000 nacidos vivos con algún defecto congénito al nacimiento. ¿Cuál es la causa de los defectos congénitos? Desafortunadamente, hasta la fecha, todavía un porcentaje importante, entre el 40 y 65%, de acuerdo a diferentes poblaciones o estudios realizados, no podemos explicar con certeza la etiología de un defecto congénito. Esto va a aplicar principalmente en aquellos individuos que tienen defectos congénitos aislados, lo cual vamos a revisar más adelante para que puedan entender a qué me refiero con ese término.
Sin embargo, un porcentaje importante es causado por alteraciones a nivel genético, que es parte de lo que hemos estado viendo a lo largo del curso, y otro porcentaje entre el 8 y el 10% se debe a agentes teratógenos. Estos son factores que van a interrumpir el desarrollo de los órganos y tejidos y que por lo tanto van a desencadenar una anormalidad o defecto al nacimiento, que también explicaremos en las siguientes diapositivas. Como mencioné previamente, una causa importante de los defectos congénitos va a tener su origen genético. Esto es, aquellos que involucran alteraciones de tipo cromosómico, como ya las hemos revisado en las primeras clases, donde podemos agruparlas en defectos de tipo numérico y defectos de tipo estructural. El ejemplo de una alteración cromosómica, pues el síndrome de Down, representado en esta imagen, donde sabemos que el paciente va a presentar ciertas características que no son comunes en la población y que principalmente cuando ya hablamos de defectos importantes, pues algunas malformaciones cardíacas o a nivel también de tipo intestinal. Entonces, esto nos hace ver un panorama en donde la etiología está bien descrita por tener una trisomía 21. Otro ejemplo pues son las enfermedades monogénicas, como ya lo hemos visto a lo largo del curso, un solo gen es el causal de alteraciones tanto funcionales como estructurales. Tal es el caso de algunas displasias esqueléticas que nos van a presentar acortamientos y anormalidades en la forma de los huesos, como este ejemplo de un bebé con acondroplasia, que se debe a una mutación en el gen FGFR3 y que es el ejemplo de una causa genética de un defecto congénito al nacimiento. En el caso de otros factores como alteraciones a nivel de la impronta, en donde podemos tener los bebés con el síndrome de Bedwick-Wiedemann, que van a nacer con múltiples defectos al nacimiento y que estos son secundarios a esa alteración en la impronta de la región 11p15. Sin embargo, mucha de esta etiología desconocida que todavía no podemos explicar en algunos de los defectos congénitos debe de tener un origen genético. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante, es todavía más complejo de lo que sabemos hasta ahorita porque entra dentro de este grupo de lo que llamamos enfermedades multifactoriales, donde va a haber una combinación tanto de factores ambientales como una situación genética que va a conferir riesgo para que ese individuo presente una anomalía al nacimiento y que muchos de los mecanismos pues todavía quedan por definirse de manera más puntual para poder entender mejor y sobre todo para luego poderlos identificar, brindar asesoramiento y medidas tal vez de tipo preventivo. Dentro de los factores ambientales que pueden condicionar defectos congénitos tenemos los agentes teratógenos. Entre ellos vamos a tener aquellos que son de origen físico, químico, biológico. La exposición a altas temperaturas incrementa el riesgo para el desarrollo, por ejemplo, de defecto de tubo neural, la exposición igual a radiación para que el bebé nazca con algunas otras anormalidades en el desarrollo. Y dentro del grupo de los agentes químicos, pues tenemos una amplia gama de sustancias ya bien identificadas que pueden afectar el desarrollo normal del bebé y condicionar que nazca con un defecto congénito. Tal es el caso de drogas de origen ilícito, como son aquellas, sobre todo las que tienen efectos vasoconstrictores, como es la cocaína, las metanfetaminas, algunos agentes que se inhalan, como el tolueno
está también asociado al desarrollo de múltiples defectos tanto del sistema nervioso central como dismorfias a nivel craneofacial y otras alteraciones en los bebés que se expusieron a estas sustancias. Las agentes en los cuales se incluyen medicamentos que desafortunadamente la madre tiene que consumir por cuestiones de salud o en situaciones en las que desconocía que estaba embarazada y se expuso a dichos medicamentos, pues son otros de los agentes que ya son bien reconocidos. Sabemos, por ejemplo, que ciertos anticonvulsivantes pues van a generar múltiples defectos al nacimiento y que ya son bien reconocidos, como por ejemplo el ácido valproico, que se asocia con un incremento en los defectos de tubo neural, cardiológico, craneofaciales y que incluso tiene ya un síndrome definido tal cual como síndrome por exposición a valproato. Tenemos algunos otros ejemplos a lo largo de la historia que son los que hicieron surgir una área muy importante que es la teratología, esta área en la cual buscaban la asociación de agentes que puedan condicionar alteraciones en el desarrollo del bebé. ¿Sí? El ejemplo más clásico, más conocido, es el de la exposición a un medicamento que se llama talidomida, que tal vez alguna vez lo han escuchado. Es una droga que se diseña como antiemético. ¿Esto qué quiere decir? Pues que disminuía las náuseas, sobre todo generadas en el embarazo, alguna hiperemesis gravídica o demás que se les recetaba a estas mujeres y que previamente se habían hecho estudios con animalitos para ver si no generaba algún efecto en el desarrollo fetal y embrionario, los cuales fueron negativos. Sin embargo, estos modelos no representaban por completo la fisiología del humano y en los bebés que se expusieron a estas sustancias generaron defectos muy severos conocidos como meromelias, en los cuales principalmente eran anormalidades en el desarrollo de las extremidades. Fue que de acuerdo a estos registros se ve un incremento de estas anomalías que son sumamente infrecuentes y todas tenían en común la exposición a esta droga durante el embarazo, que se logró la asociación de la talidomida con el desarrollo de estos factores en los bebés. Es por eso que cada vez se hace mayor hincapié en estudiar y observar el efecto que puede generar la exposición de nuevos medicamentos en el desarrollo de los bebés durante el periodo gestacional y en la lactancia. Sin embargo, pues no siempre vamos a poder conocer todos los efectos, ya que obviamente no se hacen estudios específicos, sino nada más son anecdóticos y los estudios en animalitos pues no siempre van a ofrecer toda la información. En el caso de los agentes biológicos, pues tenemos el que ya describimos, el ejemplo de la sífilis, en donde sabemos que va a generar en el bebé múltiples alteraciones, principalmente a nivel esquelético, algunas displasias, a nivel del desarrollo posterior de sus dientes, que se conocen como dientes de Hutchinson, etc. Pero tenemos otro grupo que incluye tanto a el toxoplasma como a los virus de la rubiola, del citomegalovirus y el herpes, que se conoce como TORCH. Y esto sabemos que son agentes que de manera prenatal pueden condicionar múltiples anormalidades en el desarrollo, principalmente por un efecto de disrupción en el desarrollo neurológico, oftalmológico y múltiples agentes biológicos se han ido asociando con las anormalidades en el desarrollo. De manera reciente tenemos el ejemplo emergente de lo que fue el virus del Zika, que como ustedes saben es la transmisión de este virus a través de picaduras de mosquitos, de Aedes aegyptus, y que genera una disrupción muy severa a nivel del sistema nervioso central, condicionando en los bebés esta alteración que se conoce como
microcefalia, pero de una manera muy, muy severa, y otras anormalidades oftalmológicas y demás, que también, gracias a registros epidemiológicos a nivel de Latinoamérica, se dieron cuenta que se incrementó mucho los nacimientos de bebés con microcefalia cuando ya se tiene una tasa bien establecida. Y bueno, investigando cómo se pudo haber generado este como brote de esta malformación, pues ya pudieron hacer la asociación con el agente causal, que era esta infección emergente que se estaba presentando en poblaciones de Brasil y que ya posteriormente se diseminó en Sudamérica, y que bueno, es un ejemplo contemporáneo que es importante que conozcan porque ya es algo que va a estar dentro de los factores de riesgo que tenemos que vigilar en las embarazadas, la exposición a este virus. Y bueno, los agentes o los factores, perdón, maternos. Sabemos que ciertas enfermedades condicionan un mayor riesgo para el desarrollo de defectos congénitos. Tal es el caso de la diabetes mellitus, que desafortunadamente en nuestra población es muy frecuente y que cada vez se está viendo en mujeres más jóvenes que están dentro de la edad reproductiva, asociadas con la obesidad, que también es un factor de riesgo para tener defectos congénitos. Tal es el caso de un incremento mucho mayor para desarrollar algo que se conoce como regresión caudal. Otra cuestión es la situación que se presenta con un aumento en el riesgo a desarrollar una malformación del sistema nervioso central muy severa que se llama holoprosencefalia. La vimos que se podía presentar en el síndrome de Pató, pero aquí generalmente es una causa o una malformación de tipo aislada asociada a la exposición a hiperglicemia durante el periodo embrionario. Y otros son los defectos de tubo neural, que se incrementa 3 veces más el riesgo si esta mamá tiene diabetes y sobre todo si no está controlada con una hiperglicemia durante el periodo embrionario, pues va a desarrollar este defecto congénito. Y es por eso que en la siguiente gráfica o en la siguiente diapositiva observamos que la exposición al agente teratógeno o a la condición materna o a la cuestión, por ejemplo, de una hiperglicemia descontrolada, va a tener un periodo crítico para el desarrollo de defectos al nacimiento. Obviamente, el periodo más importante de la organogénesis, pues el periodo embrionario, en donde cualquier interrupción del desarrollo normal en estos productos, pues van a generar malformaciones importantes. Y es el objetivo de poner esta imagen es darnos cuenta que pues no ocurre de forma aislada la formación de cada uno de los órganos y sistemas del embrión, sino que se hacen de manera conjunta, y entonces podemos observar algo que conlleve a generar múltiples malformaciones, ¿sí? Porque se da la exposición a esta sustancia durante el periodo en el que se desarrollaron estos órganos o sistemas. El periodo de exposición y la dosis obviamente también influyen como los factores más importantes para las secuelas o el efecto que va a generar. No es lo mismo exponerse solamente un día, por ejemplo, al consumo de alcohol en una dosis menor, que si me expongo de manera crónica en unas dosis sumamente altas, y sobre todo, por ejemplo, en el alcohol se ha visto que si lo haces en un periodo de muy corto en el que consumes una gran cantidad de alcohol, pues esto obviamente a nivel de líquido amniótico, a nivel del producto, el metabolismo se va a ver sumamente lento, entonces el embrioncito va a estar o el fetito va a estar expuesto a esos niveles de alcohol por un periodo mucho más prolongado que incluso el que la mamá va a metabolizar, y eso a la larga es uno de los factores que más influye también en el desarrollo de, por ejemplo, el síndrome de alcohol fetal, o en el caso ya del periodo fetal, pues algo que conocemos como espectro alcohol fetal, que puede traer múltiples alteraciones en el desarrollo.
Una de las razones por la que es difícil todavía un enorme porcentaje de los defectos congénitos establecer de manera clara su etiología es por lo que ustedes saben que el desarrollo de un bebé pues es sumamente complejo y en el cual van a intervenir múltiples factores. Por eso muchos de estos defectos los tenemos que clasificar en este grupo que se conoce como multifactorial. Tenemos que tomar en cuenta todos los factores que son tanto los intrínsecos del producto, que son obviamente los factores genéticos, como ya lo van a ver más adelante en algunas clases donde se va a manejar de manera más clara la herencia de tipo multifactorial. Vamos a tener cada uno de nosotros diferentes riesgos o susceptibilidades de acuerdo a toda nuestra variación del genoma. Y eso puede hacer que ciertos individuos seamos más propensos a desarrollar X o Y alteración. Luego, tenemos que contemplar lo que se conoce como macroambiente, que son los factores maternos, en donde obviamente interviene un montón la dieta de la madre, su nivel nutricional, las cuestiones de comorbilidades con las que curse, como si es diabética, como si es obesa, como si tiene una cuestión de hábitos nocivos, ¿sí? Que van a condicionar obviamente un ambiente en donde se ha visto que para el desarrollo o alteraciones en el desarrollo, la inflamación y esto de el proceso de oxidación pueden influir mucho en alteraciones en el desarrollo. Lo que ya habíamos mencionado, que obviamente el tener un aporte adecuado a nivel sanguíneo para que se lleve a cabo la nutrición celular y el desarrollo adecuado, los factores hormonales, estos factores que son fundamentales en todo el desarrollo y la función metabólica. También tenemos que contemplar el factor placentario y pues obviamente el del bebé. Y la combinación de todo esto se puede ver afectada y obviamente quitar ese equilibrio que es fundamental para el desarrollo del bebé y condicionar defectos congénitos. Por eso no es tan sencillo a veces poder llegar a una explicación. Incluso vas a toparte con casos en donde la mamá no le encontramos algún factor que llame la atención, es una mamá que tiene una muy buena dieta, que se cuida mucho, que hace mucho ejercicio, pero que desafortunadamente a lo mejor se cuenta con otros factores ambientales que desconocemos y es donde es complicado en muchos de los casos poder brindar el asesoramiento o explicarle a la familia de manera con mayor evidencia cuál es la causa que condiciona el defecto en su bebé. Y esto es por lo cual es muy importante que todos las familias en las que tengan un bebé con un defecto congénito acudan a un asesoramiento genético para poderlos ayudar a entender un poco la situación y en el caso de sí tener una etiología, pues entonces trabajar sobre eso para poderles ofrecer opciones en cuanto a riesgos de recurrencia y demás. Les agradezco el haber escuchado esta charla, espero que sea de utilidad. Sabemos que es un tema bastante extenso y tratamos de hacerlo más resumido posible, pero siempre quedamos abiertos a dudas, comentarios, sobre todo en esta situación en la que tenemos que recurrir a todas estas herramientas de tipo virtual para tratar de ayudar a que continúe un curso en el cual sea del mayor aprovechamiento para ti. Depende mucho de cuánto estudiemos, hay que aprovechar esta oportunidad en la que estamos en casa para complementar mucho más la información que aquí te proporcionamos y bueno, dejamos nuestra información al igual que en la plataforma para dudas o comentarios.